Ya sea creado por el hombre o no, hay innumerables lugares en nuestro mundo que plantean más preguntas que respuestas. Desde un cráter que parece conducir a las profundidades del infierno, hasta la ciudad que envía a sus residentes a dormir. No hay escasez de lugares en la Tierra para rascarse la cabeza. Entonces, sin más preámbulos, echemos un vistazo a algunos lugares que no deberían existir en nuestro planeta, pero que de alguna manera aún existen. La mina de Centralia. Centralia, Pensilvania, una vez fue una bulliciosa ciudad llena de residentes gracias a la rica industria minera de carbón de la zona. Pero el carbón que construyó la ciudad sería en última instancia lo que la puso de rodillas. Lo creas o no, hoy el suelo debajo de la ahora ciudad fantasma de Centralia está en llamas. Para aquellos lo suficientemente valientes como para visitar, incluso pueden atrapar el humo que brota del suelo. ¿Pero cómo ocurrió esto? Bueno, si retrocedemos a mayo de 1962, se registra que la quema del contenido de un vertedero local provocó accidentalmente un incendio en las minas de carbón debajo de él. Las minas comenzaron a arder y pronto el fuego se extendió a lo largo de las enormes vetas de carbón que atraviesan los túneles debajo de la ciudad. Pero espera un segundo, ¿1962? ¿Y sigue ardiendo hoy? Eso significaría que ha estado en llamas durante más de 50 años. Bueno, es verdad. Resulta que el fuego se extendió tanto y se volvió tan intenso que los residentes no pudieron hacer nada para apagarlo. A medida que pasaron los años, el suelo debajo de las calles comenzó a calentarse cada vez más, llegando incluso a alcanzar 1652 grados Celsius en algunos lugares. En 1981 se informó que incluso las tumbas del cementerio local habían caído al abismo ardiente, y el humo había comenzado a salir de grandes sumideros que se desarrollaban en toda la ciudad. En 1992, el gobierno compró la ciudad y desde entonces ha sido oficialmente abandonada, además de los 7 residentes restantes que se niegan a irse hasta el día de hoy. Hoy el fuego aún arde y se espera que continúe ardiendo durante más de 100 años. Hablando de temas candentes, si quieres ser el primero en aprender sobre algunos de los hechos más asombrosos que nuestro mundo tiene para ofrecer, asegúrate de presionar los botones de me gusta y suscribirte. Publico contenido nuevo todos los días, así que también presiona la campana de notificación para que no te pierdas nada. Muy bien, ahora que esto está fuera del camino, echemos un vistazo a algunos lugares aún más impresionantes. Hazer Fly. En el borde del desierto Black Rock, Nevada, se encuentra una estructura de aspecto alienígena que arroja agua hirviendo sobre un paisaje completamente seco. Pero por más natural que parezca, en realidad está hecho por el hombre. Hecho por el hombre por accidente, así es. Este es el Hazer Fly, que comenzó su vida a principios de 1900, después de que un pozo fue perforado en el desierto. Solo que el agua que recibió a los excavadores de pozos estaba hirviendo. Era una fuente de agua geotérmica que se calentaba a unos 93 grados Celsius por el calor del interior extra picante de la tierra. Esto lo hizo bastante inadecuado para cosas como riego o beber, por lo que los trabajadores decidieron taparlo para evitar que goteara agua caliente por todas partes. Pero en 1964 comenzaron varias erupciones de agua en varios lugares después de que un segundo pozo se cavara muy cerca del primero. Estas erupciones comenzaron como una serie de pequeños géiseres, pero hoy el más grande de ellos mide casi 2 metros de altura. La fascinante estructura sigue creciendo gracias a los depósitos minerales de carbonato de calcio en el agua, que se solidificaron a lo largo de los lados a medida que el agua se dispara. Pero los minerales no solo son los responsables de la altura del Hazer Fly. Las rayas de color naranja, verde y amarillo increíblemente coloridas también se deben en parte a los depósitos minerales, aunque gran parte del color proviene de las algas atraídas por las condiciones cálidas y húmedas. Si tan solo todos los accidentes se vieran así de bonitos. Göbekli Tepe. Aquí hay una pregunta, ¿cómo crearon nuestros antepasados una sociedad? Según los expertos, primero inventaron la agricultura, luego inventaron edificios y asentamientos permanentes, y finalmente surgieron la religión y la cultura. Durante siglos esta ha sido la receta secreta para entender cómo evolucionó el hombre primitivo, es decir, hasta que se descubrió el Göbekli Tepe, y se cuestionó toda la línea de tiempo. A pocos kilómetros de la ciudad de Urfa, Turquía, se pueden encontrar los restos de este templo de 12.000 años de antigüedad. Como puedes ver, muchos de los pilares restantes tienen imágenes intrincadas talladas en ellos, como este león o estos buitres, escorpiones y lo que sea eso. ¿Una especie de dodo perezoso? De todos modos, los expertos creen que este era un lugar de culto, y es anterior a las culturas neolíticas como Stonehenge en al menos 6.000 años. Pero aquí es donde se vuelve un poco imposible. Se construyó antes de que se llevara a cabo la agricultura humana en la región. ¿Cómo pudieron estos pueblos antiguos haber pasado de ser cazadores-recolectores a devotos adoradores sin ese paso crítico para formar asentamientos para cultivar su propio ministro de alimentos primero? ¿No habría sido posible para una comunidad no agrícola tener el tiempo y los recursos para dedicarlo a un proyecto como este? Estas preguntas han escapado a una respuesta definitiva durante más de una década.
Las teorías sugieren que el Göbekli Tepe es una especie de lugar de conmemoración, ceremonial o posiblemente un sitio espiritual en el que los cazadores dignos podrían superar sus temores a las bestias que comparten su territorio. Otras teorías vienen en una enorme variedad y algunos ideólogos alternativos teorizan que el sitio es evidencia de civilizaciones que surgieron mucho antes que el consenso actual. Pero, ¿qué crees que significa el Göbekli Tepe para nuestra comprensión de la historia humana? Házmelo saber en los comentarios abajo. Las luces de Hezbollah. Cuando ves una misteriosa bola de luz en el cielo, ¿qué es lo primero que piensas que es? ¿Un avión? ¿Un satélite? ¿Tal vez incluso extraterrestres? Con todas estas posibilidades en mente, ¿qué crees que podría ser esto? Esta charla noruega emocionada que señala las extrañas luces en el cielo fue capturada en Hesdalen, en Noruega. Pero eso no es una excepción, en realidad ha habido cientos de avistamientos a lo largo de los años de estas luces de Hesdalen. De acuerdo con un informe técnico, comenzaron a aparecer en 1981 y se manifiestan en diferentes formas, formaciones e incluso velocidades. Después de mucho análisis y con muchas imágenes para estudiar, las investigaciones han concluido que las luces no parecen ser simplemente aviones elevados o faros de automóviles reflejados. Entonces, ¿qué es lo que hacen que aparezcan aquí? Bueno, los científicos creen que podrían ser cristales de Coulomb de iones, un tipo de materia fría que se forma a temperaturas cercanas al cero absoluto. Este proceso es capaz de expulsar mucha luz colorida, pero esa no es la parte inquietante. Los científicos que exploran un lugar donde los avistamientos son comunes encontraron un mayor nivel de radiación proveniente de las rocas que hay debajo. Es posible que la radiación esté involucrada con los fenómenos, presentando un peligro potencial para quienes intenten observar las luces. Si la radiación podría ser lo que está en juego y nunca pensé que diría esto, después de todo, espero que sean extraterrestres. Lago Karachay. ¿Te sentirías tentado a darte un chapuzón en este lago hermoso? Si de verdad te zambulliste, podría ser una de las últimas cosas que hagas alguna vez. Eso es porque este es el mortal lago de Karachay, que se encuentra en el centro de Rusia. Ha servido como vertedero de desechos radiactivos desde la década de 1950 con efectos mortales. La contaminación llegó a ser tan mala que el lecho del lago tuvo que cubrirse con bloques de hormigón para evitar que las partículas contaminadas se infiltraran en el suministro de agua subterránea. Pero eso fue solo después de que un número alarmante de residentes locales comenzaron a informar de una enfermedad grave por radiación. La enorme cantidad de desechos tóxicos que flotan en el agua del lago Karachay, que se reúnen en sus orillas, lo convierte en uno de los lugares más contaminados en el mundo. Incluso ganó un récord mundial Guinness por el lago más contaminado del mundo. Probablemente no sea un premio al que estar particularmente orgulloso, pero creo que necesitamos un poco más de perspectiva en cuanto a lo peligroso que es el lago Karachay. La fusión radioactiva de Chernóbil, que es uno de los peores desastres nucleares del mundo, emitió entre 50 millones y 185 millones de curios de desechos radiactivos. En comparación, el lago Karachay ha acumulado aproximadamente 120 millones de curios en radioactividad, que no es una suma pequeña. Algunas partes de ellas son tan radiactivas que recibirías una dosis letal de radiación con tan solo 30 minutos de exposición. Por lo tanto, a menos que la muerte agonizante sea tu idea de una gran noche de viernes, no vale la pena darse un chapuzón en este lago. Burbuja protectora de la Tierra. Prepárate porque esto suena más a ficción que a ciencia, pero según la NASA, los humanos han creado accidentalmente un escudo cósmico alrededor de la Tierra utilizando tecnología de radio. Pero antes de tomar los sombreros de papel aluminio y comenzar a incendiar torres de 5G, analicemos un poco este sorprendente descubrimiento. La NASA cree que las ondas de radio de muy baja frecuencia UOBF han creado una burbuja de protección alrededor de la Tierra, protegiéndonos de algunas partículas radiactivas que flotan en el espacio. La OBF parece ejercer una fuerza sobre estas partículas, desviándolas más lejos de la Tierra misma, contribuyendo a una burbuja protectora para nosotros abajo. Si bien es posible que no hayas oído hablar de las OBF antes, se utilizan regularmente en tipos específicos de comunicaciones por radio. Eso se debe a que gracias a sus frecuencias ultra bajas, tienen la capacidad única de penetrar profundamente en los océanos, ayudando a vehículos como los submarinos a comunicarse con tierra firme. Como efecto secundario, también son lo suficientemente poderosas como para viajar lejos en el entorno espacial que rodea a la Tierra y ejercer sus efectos, lo que resulta en el feliz accidente de proteger a la humanidad. Ciertamente supera el tipo habitual de sorpresa inesperada que viene del espacio, como asteroides apocalípticos y extraterrestres con una pasión implacable por investigar. El volcán de lodo. ¿Has oído hablar de un volcán de lodo? Si bien suena como algo que podrías encontrar en el baño de un Taco Bell, la realidad es aún más severa. El volcán de lodo Sido Arjo hizo erupción desde el suelo de Java Oriental en 2006 y continúa haciendo erupción incluso ahora. A diferencia de los volcanes normales, los volcanes de lodo no arrojan lava caliente fundida, sino usualmente una mezcla mucho más fría de gas, agua y sólidos.
Por lo general, los volcanes de lodo crecen lentamente, pero en su punto máximo esta corriente interminable de tierra arroja más de 169.000 metros cúbicos de lodo todos los días. Entonces, en tan solo 24 horas, arrojó lo suficiente como para llenar una piscina de tamaño olímpico 72 veces. A lo largo de los años, estos flujos de lodo han desplazado a más de 40.000 personas, han causado daños por casi 3.000 millones de dólares y han consumido edificios cercanos en capas de lodo. ¿Pero qué causó una erupción tan violenta? Bueno, nadie está totalmente seguro, aunque la mayoría de los dedos apuntan actualmente a la compañía de gas y petróleo PT Lapindo Brantas. La organización había estado en medio de un proyecto de perforación de gas a unos 198 metros de distancia de la erupción, que se cree que rompió las reservas de gas subterráneas y puso en marcha el volcán. Otros, mientras tanto, creen que fue causado por una acumulación de presión de un terremoto que ocurrió varios días antes. De cualquier manera, ¿te imaginas perder todo lo que tienes en el lodo húmedo, descuidado y apestoso? Casi hace que la temporada de huracanes parezca un agradable día de verano. Rocas resonantes. A diferencia de la mayoría de las piedras, las rocas y los guijarros de Upper Erie, Pensilvania, son de naturaleza musical. Cuando se golpea con un martillo, algunas de las rocas que se encuentran en el campo de roca de 2.83 hectáreas del área sonarán como un tono claro, parecido a una campana. Basta con escucharlo. Bastante raro, ¿no? Creó tanta intriga que en 1965 un grupo de científicos abrieron varios de ellos para averiguar lo que los hacía tocar o, más exactamente, sonar de esta forma. Descubrieron que todas las rocas eran capaces de emitir el sonido de timbre, pero algunas sonaban en tonos tan bajos que no podían ser captados por el oído humano. Algunos teorizan que las propiedades de campana provienen de los procesos únicos de congelación y descongelación que formaron las rocas, pero los detalles siguen siendo un misterio. Aún así, gracias a los diversos tonos y frecuencias que produce cada una de las rocas, significa que puedes crear una melodía musical a partir de ellas. Escucha. Aunque no hay una explicación sólida de cómo suenan estas piedras sonoras de la manera en que lo hacen, ciertamente aportan un nuevo significado a la frase concierto de rap. La escalera al cielo. Aquí tienes una pregunta. ¿Cómo cultivas alimentos cuando vives en la ladera de una montaña? Bueno, aquí hay una respuesta muy creativa, pero si bien puede parecer una obra de arte, en realidad es una foto, no una pintura. Estas son las terrazas del arroz del condado de Zhuangyang, en China, hogar de un tipo de agricultura que el pueblo Ani trajo a la zona hace unos 2500 años. A menudo descrita como la escalera al cielo, el corte de las terrazas alcanzan alrededor de casi 2 kilómetros sobre el nivel del mar. Es una solución ingeniosa que transformó el terreno accidentado de las montañas en tierra fértil, todo mediante la creación de arrozales individuales en capas. Una vez que se planta el arroz, estas terrazas se inundan entonces para iniciar el proceso de cultivo del arroz. A medida que el arroz madura, los agricultores reducirán el nivel de agua, liberándolo en las terrazas de abajo. Cuando sea el momento de cosechar el arroz, los agricultores drenarán una terraza completamente, quitando partes de las barreras, dejando que el agua fluya de la terraza superior a la inferior. Si me preguntas, eso suena como una receta para el tobogán de aguas, definitivo. Villa de las Siestas. Durante varios años, los residentes de Kalachi, un pueblo en Kazajstán, sufrieron una enfermedad aterradora y misteriosa. Los residentes de Kalachi se quedaban dormidos repentinamente y permanecían inconscientes durante varios días. A partir de 2012, los residentes comenzaron a manifestar esta enfermedad inusual y muchos también informaron alucinaciones graves y pérdida de memoria. En el transcurso de varios meses, cientos fueron víctimas de esta plaga imposible, e incluso un gato de la comunidad comenzó a sufrir de la enfermedad del sueño. El fenómeno se convirtió en un problema tal que la policía y las autoridades del gobierno local se vieron obligados a investigar. ¿Fue una nueva forma de droga? ¿Se había envenenado el agua? ¿Quizás fue algún tipo de arma biológica? Con una prueba tras otra, la zona que arrojó resultados negativos, incluidas las pruebas de radioactividad, los científicos arruinaron sus cerebros en busca de una explicación antes de encontrar una pista importante. Los análisis de sangre de quienes padecían la enfermedad revelaron concentraciones de monóxido de carbono más altas de lo normal, lo que obstaculizaba el suministro de oxígeno a órganos vitales como el cerebro. Fue entonces cuando el gobierno comenzó a señalar con el dedo una mina de uranio cercana y abandonada, que supuestamente estaba filtrando altos niveles de monóxido de carbono y envenenando la ciudad. Si bien muchos aceptaron la explicación, los científicos se apresuraron a señalar los agujeros en la teoría. Las minas habían estado inactivas desde principios de los 90 y el monóxido de carbono suele ser producto de la combustión. Más importante aún, porque la enfermedad del sueño solo afectaba a las personas ahora 2 décadas después del cierre de la mina. Con esta pregunta vital en su mayoría sin respuesta, la enfermedad del sueño de esta aldea sigue siendo una anomalía. Tal vez si dormimos sobre ella averigüemos algo. El volcán azul. Por día, la cima del volcán Kawah Ijen en Java, Indonesia, se parece a cualquier otro cráter de volcán activo, pero de noche sucede algo increíble.
la montaña cobra vida con llamas azules, que generalmente se encuentran en la cima, a 2.80 kilómetros sobre el nivel del mar. Aunque parece que la lava azul está brotando del pico, lo que realmente está ocurriendo es igualmente increíble. Esta llama enigmática aparece porque el volcán Kawaijin tiene enormes reservas de azufre, en forma gaseosa, líquida y sólida. A medida que las bolas de gas escapan de las grietas y conductos de ventilación en los lados del volcán, entran en contacto con el oxígeno de la atmósfera y se incendian con el calor del volcán. A diferencia de la mayoría de los combustibles, el azufre se quema de color azul y baja a temperatura, creando estas increíbles vistas que arden constantemente, pero son solo visibles en la oscuridad. Los humanos, como era de esperarse, han encontrado una manera de utilizar esto a su beneficio. Los depósitos de azufre se solidifican en una roca de aspecto amarillento, un material que es relativamente fácil de recolectar, suponiendo que no te importa el gas tóxico. Para que no siempre estén trabajando bajo la intensa luz del sol, algunos mineros trabajarán con el inquietante resplandor azul creado por los incendios en la noche. Pero esos gases tóxicos que mencioné que pueden emerger de los respiraderos del volcán a más de 593 grados Celsius la convierten en una de las operaciones mineras más peligrosas del mundo. ¿Te atreverías a hacer un viaje a este volcán para ver el fuego azul? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Y mientras estás allí, ¿por qué no enciendes mi fuego haciendo clic en los botones de me gusta y suscribirte? Será tu mejor decisión en los últimos 10 minutos, además de ver este video. Represa Hoover desafiando la gravedad. Hay una enorme atracción turística en Nevada que tiene algunas propiedades inusuales de represa, y aprovechar el poder del río Colorado y alcanza una altura colosal de 221 metros. Eso es más del doble de la altura de la Estatua de la Libertad, pero gracias a la construcción única del cañón, tiene algunos efectos secundarios increíblemente interesantes. Basta con echar un vistazo a esto. Así es, el agua de esa botella simplemente voló. Entonces, ¿la represa Hoover tiene tecnología antigravedad secreta en funcionamiento? No exactamente. La estructura en forma de embudo de la represa dirige el viento hacia una fuerte corriente ascendente que es lo suficientemente potente como para soplar el agua hacia arriba, haciendo que parezca que el líquido desafía la gravedad. Un buen número de personas se han registrado a sí mismas probando este increíble fenómeno y experimentando un poco de retroceso en el proceso. ¿Eres uno de los pocos que ha probado esto? ¿Te hizo sentir como el Poseidón haciendo flexiones casuales en el gimnasio de los dioses? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Playas de cristal. Cuando escuchas el nombre Playas de Cristal, podrías pensar que proviene porque las aguas están tan quietas y tranquilas que el océano parece cristal. Pero en la costa de Fort Bragg, California, es un poco más literal que eso, porque toda la costa está formada por cristales de mar rotos. Con esto en mente es posible que quieras ponerte zapatos antes de correr hacia estas olas. Pero ¿cómo es que algo tan maravillosamente extraño se convirtió en miles de pedazos pequeños en la orilla? Bueno, la verdad es un poco menos mágica que su aspecto. Los residentes de Fort Bragg solían lanzarse al mar tirando todo, desde sus viejos electrodomésticos de cocina hasta botellas de vidrio e incluso autos viejos. Años en el oleaje han roto muchos de los pedazos de vidrio destrozados, convirtiéndolos en piedras encantadoramente coloreadas y suavizadas. Pero no es la única playa de este tipo. La bahía Ussuri de Rusia tiene una historia similar, ya que una vez fue un vertedero de vidrio y otros desechos. Pero como puedes ver, el movimiento de las olas ha hecho un trabajo impresionante al transformar toda esa basura en una brillante costa de colores a lo largo de las playas de Vladivostok. Ahora solo tenemos que encontrar una forma de convertir este tipo de vertederos en países de las maravillas relucientes. Creo que tomará algo de trabajo aún. La puerta al infierno. Mirando hacia el árido desierto de Turkmenistán, lo último que esperarías ver es un enorme cráter lleno de fuego. Y sin embargo, el ardiente cráter Davarza, también conocido como la puerta al infierno, es una pesadilla muy real que parece haber sido golpeada directamente en el tranquilo paisaje del desierto. ¿Es esto realmente una puerta de entrada a los pozos calientes del infierno? Afortunadamente no lo es, ya que se puede ver que solo tiene alrededor de 30 metros de profundidad, pero sí tiene una historia de fondo interesante. Hace 50 años, allá por 1971, se cree que una operación de perforación soviética salió terriblemente mal, y abrió el cráter gigante que mide 68 metros de ancho. Los soviéticos supuestamente estaban perforando en busca de gas natural, un recurso por el que Turkmenistán es famoso, y la corriente de gas que se libera del pozo recién formado presenta serios problemas. Aterrizados de que una acumulación de gas pudiera envenenar a los lugareños o incluso causar una enorme explosión, intentaron quemarlo. Pero para lo que no estaban preparados era para la gran cantidad de gas que se había pasado a través del suelo y mantenía la combustión mucho más allá de las expectativas. Con reservas de gas aparentemente enormes, el tiempo de combustión esperado del cráter de unas pocas semanas continúa casi 4 décadas después. Sin embargo, misteriosamente no hay informes oficiales de registros de la zona que se remontan al momento en el que supuestamente ocurrió el incidente que provocó el fenómeno. De modo que, si bien esos orígenes son ampliamente aceptados, no hay una historia oficial sobre cómo surgió este cráter. Tal vez el diablo realmente se olvidó
olvidó de cerrar la puerta detrás de él? Probablemente explicaría muchas cosas que ocurren en 2020. ¿Alguien tiene un corcho de 68 metros de ancho para que podamos tapar este infierno y mantener a raya el próximo desastre por un tiempo? Avísenme. ¿Cuál de estos lugares te dejó más desconcertado?